Queridos amigos, ¿acaso podemos contar con los dedos de ambas manos las sagas que son memorables y que trascienden el tiempo en la vejez en el cine? Yo personalmente soy muy selectivo. Por ejemplo, hace poco se me invitó a ver la saga del Señor de los Anillos, la trilogía original, y las películas del Hobbit. A los 30 minutos ya me encontraba dormido. Obviamente yo reconozco que estas películas son impresionantes, lo mejor de lo mejor en el cine, tanto técnicamente como en historia. Pero mi problema es que no soy mucho de aventuras medievales y la verdad a veces reconozco que tengo un pésimo gusto. Y eso es algo gracioso. Pero creo que es parte de la magia del cine, todos tenemos emociones diferentes con cada película y sin embargo nuestra capacidad única de que nos guste o no nos guste es subjetiva, y he llegado a la conclusión de que ambos resultados generan dicha, la dicha de haber visto en pantalla grande una película o en pantalla chica y poder compartirla contigo mismo, con alguien especial o con un conjunto de personas especiales. Y es por eso que en esta ocasión y con una gran dicha quisiera hablarte de una de mis trilogías favoritas de toda la historia, y es la trilogía del Planeta de los Simios. Esta trilogía para mí es una de las mejores que han existido en toda la historia y es uno de los mejores desarrollos de personajes en toda la historia también, y ese es el de César, y personalmente yo comparo mucho su historia con el personaje bíblico llamado Moisés. Pero antes de hacer hincapié en esta parte quisiera hablarte de la historia general de toda la saga. Comenzamos con el origen del Planeta de los Simios. La película comienza con un grupo de cazadores atrapando a un montón de chimpancés para contrabandear con ellos y venderlos a diferentes compañías a través del mundo. Aquí atrapan a una chimpancé bautizada como Ojos Brillantes, y escucha, esta chimpancé ahora cautiva en una empresa farmacéutica que experimenta en un medicamento para el Alzheimer, tiene una capacidad y un intelecto bastante grande. Aquí conocemos a Will, encargado científico de la creación del mencionado fármaco, durante el día de la presentación del fármaco para pruebas humanas. Pero antes de avanzar, este fármaco, aparte de ser una cura para la enfermedad del Alzheimer, no se limita a la restauración de células cerebrales, sino que también mejora estas células con el paso del tiempo. Y hago paréntesis que Ojos Brillantes estaba infectada con este fármaco, pero el día de la presentación ella entra en pánico, provocando un desastre que provoca que seguridad la detenga, terminando con su vida, y así evitando que el fármaco entre en circulación. Más tarde Will se da cuenta de que Ojos Brillantes entró en pánico no por culpa del fármaco, sino porque tuvo un bebé chimpancé y quería protegerlo. Aquí Will lo rescata de ser dormido y lo lleva a su propia casa, y nos damos cuenta de que el padre de Will padece un Alzheimer avanzado. Posteriormente este bebé chimpancé muestra inteligencia y un fuerte cociente intelectual y es bautizado como César, y conforme pasan los años César se volvió cada vez más fuerte y más inteligente. Will durante 3 años se encarga de cuidarlo. En ese mismo lapso de tiempo Will determina que el fármaco aplicado a la madre de César se le heredó a César. Tiempo después Will roba el fármaco sin probar contra el Alzheimer, el que conocemos como ALZ-112, y prueba el fármaco en su propio padre, quien demuestra una increíble mejoría en su enfermedad. Mismo día y lamentablemente César se escapa de su casa y tiene un incidente con un vecino que lo deja un poco lastimado. Will lo lleva a una veterinaria que pronto se volvería su propia pareja a lo largo de la película, y así transcurren otros 5 años. César es más fuerte y más inteligente y bastante apegado a su mejor amigo, pero con el paso del tiempo César se va dando cuenta de ciertas actitudes y cuidados que tienen con él y empieza a cuestionar si es un verdadero miembro de la familia o simplemente es una mascota. Pronto Will le revela la verdad, que fue concebido por su madre mientras estaba aislada en un laboratorio donde fue desvivida mientras hacían experimentos con fármacos. Esto afecta demasiado a César, y paralelamente el padre de Will empieza a mostrar que su padecimiento ha vuelto y con más fuerza, ya que él desarrolló anticuerpos que contrarrestan el fármaco. En uno de los episodios el padre de Will tiene una fuerte discusión con uno de sus vecinos, mismo que intentó lastimar a César en el pasado, y mientras este vecino amedrenta al padre de Will, César lo ataca brutalmente, provocando que Control Animal lo encierre a la fuerza en un centro de control animal. En este centro los simios son maltratados por uno de los cuidadores. Al principio César no es aceptado y mientras avanza la película lucha con la tristeza de que su amigo lo haya abandonado, cosa que no es cierta, ya que Will intenta liberarlo varias veces por la vía legal. Mientras César vive los abusos constantes en el centro de control animal y empieza a planear su escape, haciendo alianza con el gorila más grande del centro y controlando al líder de la manada llamado Rocket. Un mal día Will soborna al cuidador para liberar a César, pero él ya está decidido a liberar a su propia raza de la opresión de los humanos, así que rechaza a Will. Tiempo después Will empieza a trabajar en una nueva cepa del virus un poco más agresiva. Aquí conocemos a Koba, a quien le hacen pruebas que salen bastante mal y provoca que uno de los doctores se infecte. Koba pronto demuestra inteligencia, pero Will sabe que esta nueva cepa es muy agresiva con los humanos. Aún así el dueño de la compañía decide ponerla en circulación para pruebas humanas. Volviendo con César en el centro, descubre una salida y logra robar de su propia casa la cepa que lo volvió inteligente, sin pensar que no era la versión que le dieron a él, sino la versión que es un poco más agresiva con los humanos, dándole la dosis a los demás simios del grupo y haciéndolos más inteligentes como él, y culminando en su plan. Misma noche va a la jaula más grande donde el cuidador abusivo lo ve y lo enfrenta por primera vez. ¡Quítame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! Este
movimiento deja a los simios bastante sorprendidos al principio y después noquea al cuidador y empieza a liberar a todos los simios que están en las jaulas. Pero otro de los cuidadores y el más tranquilo los ve escapando, pero un grupo empieza a golpearlos. César los detiene y lo encierran en una jaula mientras el otro cuidador amenaza a César y posteriormente César lo desvive electrocutándolo con agua, ya que tenía un sable eléctrico de control animal. César en este punto está bastante conmocionado porque jamás en su vida había hecho daño a nadie y menos a un humano. Mismo día el padre de Will fallece por culpa del nuevo fármaco y lo llaman para decirle que su simio escapó viendo las grabaciones. Los simios escapan, hace un desastre en toda la compañía, el zoológico y liberando a cuan simio se encuentre cautivo. Paralelamente el dueño de la empresa toma un helicóptero para eliminar a César antes de que estos lleguen al bosque, pero antes llegan al puente y provocan un desastre con la policía mientras Will lo busca, y aquí es donde hay toda una revuelta en el puente y uno de los gorilas logra derribar el helicóptero en el que el dueño de la empresa farmacéutica se encontraba. Ya en el suelo César lo mira, pero llega Koba y lo deja caer por el puente, dejando una de las escenas más impactantes, proféticas y poéticas de toda la película. ¡No! ¡No! ¡Jamás serás nada más que un maldito mono en una jaula! Cosa que exploraré más adelante. Los simios logran atravesar el puente y al llegar al bosque donde Will llega a buscarlo pidiéndole que regrese a casa, pero César le responde que él ya está en casa y Will lo deja ir. César está en casa. Ok. César, ve. Así terminando la película con el grupo trepando los enormes pinos del parque y viendo el desastre que dejaron en la ciudad. Posteriormente, en una de las escenas antes de los créditos, vemos al vecino de Will, el que fue estornudado, ir al aeropuerto, dejando entendido que estaba infectado con la cepa del virus ALZ113 de los simios y propagando este virus por todo el mundo. Algo que olvidé mencionar es que el doctor, que parece que se había infectado por culpa de Koba, se topa con este vecino y lo estornuda en la cara. Detalles más, detalles menos. Un dato curioso de la película es que estuvo nominada a mejores efectos visuales de ese año. Ahora pasamos con la siguiente película y aquí vamos con El amanecer del planeta de los simios. Han pasado ya varios años desde el incidente en San Francisco en el puente con los simios, pero lo peor fue el virus que se propagó y fue bautizado como la gripe de los simios, acabando con toda la población del mundo a excepción de un grupo de personas genéticamente inmunes. Para ser exactos, pasaron 10 años exactamente y César vive con un grupo de simios en una ciudadela en el bosque junto con su hijo, su esposa y sus amigos, que muchos de ellos viven de la cacería y de los recuerdos de una raza que alguna vez los oprimió. Aquí viven en paz, con educación y con una identificable estabilidad. En esta ciudad César tiene un nuevo hijo con su esposa que termina muy débil después del parto. Aquí tenemos un ambiente un poco más sereno a diferencia de la anterior película. Aquí César se cuestiona mucho sobre los humanos ya que creció con ellos y le da tristeza que se hayan hecho daños los unos a los otros, y es donde se pregunta si siguen existiendo o están extintos, ya que no los ha visto en casi 2 inviernos, cosa que lo pone bastante melancólico. Al día siguiente, el hijo de César y el hijo de Rocket, después de un día de pesca, se topan con un humano que al entrar en pánico le dispara al hijo de Rocket, poniendo en movimiento a todos los simios alrededor. Una vez ahí descubrimos que son un grupo de humanos y que aquí conocemos a Malcolm, que trata de comunicarse con los simios, pero César les pide que se larguen y rápido. ¡Largo! ¡Ya! ¡Vámonos dentro! ¡Ya! En ese momento le pide a Koba que lo siga sin que se den cuenta. Malcolm y su grupo, incluyendo a su hijo y su pareja, regresan a la ciudadela con los pocos humanos que aún quedan en el mundo que está desolado. Pronto descubrimos que este grupo trata de hacer funcionar una presa hidroeléctrica, pero queda en el territorio de los simios. Malcolm propone hablar con los simios directamente, ya que él sabe que sí lo entienden y que los simios son extremadamente inteligentes. Pero el líder de esta ciudad le pide que no lo intente y que no le diga a nadie de la ciudad lo que pasó en el bosque. Aquí paralelamente César y su grupo debaten sobre si exterminar a los humanos mientras estén aún débiles, pero César se opone rotundamente, ya que él no quiere una guerra porque perderían casi todo lo que tienen en ese momento, así que propone hablar con los humanos. En la mañana siguiente César y muchísimos simios llegan a la ciudadela a decirle a todos los humanos que el bosque le pertenece a los simios y que no se acerquen jamás. El líder de la ciudad le dice a las personas que no se alteren, ya que están buscando cómo solucionar la situación con electricidad para comunicarse con otras partes que queden en el mundo. Malcolm aquí insiste que es una buena idea buscar a César para explicarle que la ciudad necesita electricidad, cosa que hace junto con todo su grupo. Malcolm es capturado y logra explicarle a César el funcionamiento de la presa, pidiéndole permiso de trabajar ahí y prometiendo que no le van a quitar su hogar. En esto César accede, pero les prohíbe las armas. Koba se opone diciéndole a César que los humanos le provocaron mucho dolor en el pasado, pero César no lo escucha. Trabajo humano.
humano. Trabajo humano. ¡Trabajo humano! Aquí Malcolm y el grupo empiezan a trabajar mientras que unos dudan, otros muestran un fuerte desprecio por los simios, otros les muestran nada más simple compasión y no los culpan por lo que pasó con el mundo. Trabajan en la presa con supervisión de los simios, pero un mal día después de un accidente y con ayuda de los simios, el pequeño hijo de César curiosea en las cosas de uno de los humanos descubriendo una escopeta. Mismo miembro toma el arma y amenaza a todos, pero César lo repele y les pide a todos que se vayan inmediatamente, ya que habían acordado que nada de armas. Malcolm va a insistirle a César, pero César paralelamente descubre que su esposa está muy enferma y que puede morir. Al llegar Malcolm y su pareja con los simios le pide a César que lo reconsidere, ya que no sabía del arma, pero César se niega y les pide que se vayan. La pareja de Malcolm nota la enfermedad de la esposa de César y le ofrece medicina, y César en agradecimiento les da permiso de quedarse solo un día y echan al tipo del arma. Paralelamente, Koba logra robar una de las armas humanas y llevarla a la base de los simios en el bosque, pero aquí Malcolm y su grupo logran hacer funcionar la presa, produciendo electricidad para que toda la ciudad tenga como comunicarse. También en este momento logramos ver la recuperación de la esposa de César, y es aquí cuando tienen el pleno voto de confianza a los humanos, pero una vez en la base de los simios, Koba le dispara a quemarropa a César con un arma humana y culpa a los humanos, y Malcolm y su grupo huyen de la base de los simios, mientras Koba en represalia y excusado ataca la base humana tomándola por completo control y poniendo a todos en jaque, mientras la mañana siguiente César es descubierto por Malcolm y su grupo malherido. Malcolm y su grupo logran llevar a César a su antigua casa y de vuelta a la ciudad, y es aquí donde descubren que Koba invadió toda la ciudad y puso a los humanos en jaulas y a los seguidores de César en otras jaulas. Aquí Koba mata al hijo de Rocket por cuestionarlo, y el hijo de César es encontrado por Malcolm para decirle que su padre sigue con vida. El hijo de César ve a su padre y César le dice que fue Koba quien le disparó y que este tiene que recuperarse para salvar ambos mundos. Pasan los días y César le pide a su hijo que libere a los otros que están encerrados para que puedan ayudarlo y obtener un duelo con Koba en este mismo tiempo. Posteriormente César es operado de emergencia para sacarle la bala del pecho, y al finalizar se recupera y recorre su vieja casa tomando una videocámara que tenía dentro un pequeño video de Willy, su amigo, aprendiendo lenguaje de señas. ¿Es tu casa? ¿Tu casa? Eso. Muy bien. Y por si no lo recuerdan, Will es el personaje protagonista de la película anterior. Malcolm le pregunta que quién era el hombre que aparece en el video, a lo que César le responde que fue un buen hombre, también dando a entender, más no explícitamente, que Will falleció a causa del virus, como muchos otros. Malcolm le dice a César que su hijo no ha regresado en días, pero en ese momento llega con todos sus leales para ir a la ciudad a combatir a Koba, mientras que Malcolm les busca una entrada. Más adelante se encuentra con el líder de la gente, quien planea hacer volar la torre con todos los simios adentro. Aquí César logra encontrar a Koba y lo reta a pelear, y mientras ellos pelean a muerte, Malcolm trata de dialogar con el líder de la ciudad, pero este no lo escucha y hace volar la torre, y a él al mismo tiempo. Y aquí mientras toda la torre se derrumba, muchos salen malheridos, pero César pelea con Koba hasta que logra comprometerlo, pero Koba le dice que simio no mata a simio, que esa es la ley, pero César le responde que Koba ya no es más un simio, dejándolo caer de la manera más poética posible, y de la misma manera que desvivió a Jacobs, el dueño de la empresa farmacéutica de la anterior película que estaba en el helicóptero. Escena posterior vemos a Malcolm advertirle a César que viene un ejército y que debe huir lo más lejos posible, a lo que César menciona que no va a huir ya que empezó una guerra que debe terminar. La película termina con César y su pueblo pensando en cómo salvar esta guerra. Como dato curioso, esta película también fue nominada a los mejores efectos visuales de su respectivo año. Y aquí vamos con la parte final de esta trilogía, y para mí la mejor de todas, pero antes, si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo y compartir el video para más recomendaciones. Y bueno, comenzamos. La guerra por el planeta de los simios, o como le pusimos en Latinoamérica, el planeta de los simios. La guerra esta transcurre 2 años después de que la ciudadela en San Francisco fue destruida y de la película anterior. La guerra lamentablemente no le ha dado piedad a los simios, quienes viven constantemente en una pelea con los humanos. Aquí vemos a César más atormentado, más viejo, más cansado, que vive con la preocupación constante de que su pueblo también, en contextos generales, están en peligro. También aquí descubrimos que muchos de los simios seguidores de Koba se unieron con los humanos para erradicar a los simios, esto con el propósito de salvarse a ellos mismos. César captura a un militar y le pide que le diga al coronel que el arma
armada contra los simios tiene que terminar, que dejen de buscarlo y esta guerra terminará, ya que él no comenzó esta guerra, sino que fue Koba quien el mismo César desvivió. Aquí César y su pueblo se la viven emigrando y cambiando de hogar constantemente, y ahora viven en una cascada donde es muy difícil encontrarlos. Aquí sus hijos y su esposa viven en una tambaleante paz, hasta que una muy mala noche varios soldados se logran infiltrar a la base de los simios que estaba escondida en la cascada, y es aquí donde conocemos al coronel, quien cruelmente asesina a toda la familia de César a excepción de su hijo menor. César, lleno de odio, trata de perseguir a este coronel, pero no lo logra. Un día después del incidente, después de la muerte de la familia de César, este mismo le pide a todos los simios que se vayan muy lejos, mientras que él va a ir a vengar la muerte de su familia y a averiguar qué está pasando con este tal coronel. Y aquí me gustaría hacer un muy breve paréntesis en que César tiene un historial de toda la saga donde siente compasión por los humanos, y en esta situación se pierde por completo y se transforma en un odio racional hacia ellos. Al principio va solo, pero después un grupo lo acompaña, que son Morris, Rocket y un gorila que no recuerdo su nombre. En el camino, César se cuestiona si realmente Koba tenía razón al odiar tanto a los humanos y empieza a tener visiones con él. Día posterior, César y su grupo se cruzan con un remolque y aquí encuentran a un humano, quien entra en pánico y trata de sacar un arma, pero al intentarlo, César fríamente le dispara y no muestra remordimiento ni tristeza, cosa que a los demás deja bastante sorprendidos, ya que esto jamás había sucedido. En el remolque, Morris, el orangután, encuentra a una niña desprotegida y él se compadece de ella, ya que no puede hablar por alguna razón, y esto es importante y escucha. César la ve y no siente nada por ella más que tristeza, y no quiere llevarla porque cree que es una carga, aunque esta está indefensa, pero aún así el grupo la adopta, en especial Morris. Por fin el grupo llega al campamento militar posteriormente y encuentran a un simio albino que les explica dónde está el coronel, pero este intenta gritar y advertirle a los demás soldados, y César termina desviviéndolo por venganza y odio, cosa que también deja atónito al grupo, ya que César está rompiendo su propia ley que dicta que simio no mata simio, pero César parece no importarle. Pronto César llega a un yermo helado cerca de la base y encuentra a un grupo de humanos desvividos, cosa que se le parece bastante extraña. Sucede que uno de estos miembros sobrevivió, pero no puede hablar, al igual que la niña que recogieron anteriormente, y empiezan a preguntarse si los humanos tienen algo mal, pero en eso un simio diminuto les roba sus cosas y su caballo, y estos lo persiguen a una pequeña base donde este simio parece que no se infectó directamente con nada, sino que evolucionó naturalmente y aprendiendo a hablar, y se bautizó a sí mismo como simio malo, ya que esto era lo que le decían los humanos. Él le pregunta por qué cuando ve a la niña se ve bastante triste, y él le cuenta que los humanos desvivieron a su familia. Momentos posteriores, uno de los miembros del grupo es desvivido, y esto confronta a César, pidiéndole a sus amigos que se vayan lejos mientras él va a culminar su venganza contra el coronel en la base. Pronto descubre un montón de simios crucificados y uno trata de advertirle lo que está pasando en esa base, pero uno de los gorilas que siguen al coronel logra capturar a César llevándolo con el coronel, donde finalmente se ven cara a cara. Aquí César intenta enfrentarlo, pero este es llevado afuera y atado. Ahí se da cuenta de que todo su grupo de simios que les pidió que se fueran al inicio más o menos de la película fueron capturados, y él se culpa por ello, por no protegerlos. Posteriormente, con el paso de los días, los obligan a trabajar a los simios en un muro para protegerse. César mira cómo azotan a varios e intenta defenderlos, pero en ese acto todos dejan de trabajar y César es castigado. Para evitar el martirio de César, los demás se ponen a trabajar y César sostiene que el muro es pura locura y que no va a salvar a los humanos. Ahí es cuando César se pone a exigir al coronel comida y agua para que los simios puedan trabajar, pero este se niega y lo deja crucificado un día más, y es aquí cuando lo desatan para hablar con el coronel, y este le explica a César que todos los humanos de la base, la parte genética que los hacía inmunes los está retrocediendo, simplemente involucionan volviéndose como animales primitivos entre comillas, incapaces de hablar, y eso le afectó al hijo del coronel. También por eso otro grupo de humanos busca su exterminio. También le menciona que la muerte de su familia no fue un acto personal, sino que son las consecuencias de la guerra. También le confiesa que asesinó a Malcolm, personaje de la segunda película, cuando este le suplicó que no le dispararan a los simios. Momentos después vuelven a crucificar a César y lo dejan en el frío, y es aquí donde tiene otra visión de Koba, que lo deja bastante perturbado, pero en eso lo vuelven a meter a una jaula. Paralelamente, aquí Nova se acerca, la niña recién bautizada se acerca a la base y le da de comer y de beber a César, y es ahí cuando César se recupera y decide liberar a todos los simios de la opresión de los humanos. Paralelamente, el grupo con el que venía César se organizan para liberarlo a través de unos túneles subterráneos que se encuentran bajo la base. ¡Oh, no! ¡Oh, no!
Posteriormente, al liberar a los simios distrayendo a varios soldados, el ataque del ejército comienza. Y es aquí, mientras los humanos están distraídos, César empieza a sacar a todos los simios que puede, pero César no va a ir con ellos, ya que quiere consumar la venganza que lo llevó a ese lugar, así que va a la habitación del coronel y se da cuenta que el coronel, por culpa del virus, no puede hablar y está en muy malas condiciones, y en un acto de misericordia y piedad, César no lo mata, sino que el mismo coronel, al estar muy enfermo y acorralado, se desvive a sí mismo. Paralelamente, los soldados se dan cuenta de que los simios han escapado y empiezan a dispararles, y aquí uno de los simios, apodado Asno, un traidor, observa cómo el humano acaba con su propia raza, mientras que César, corriendo, trata de arrojar una granada al tanque de gas para destruir el muro que construyeron los humanos, pero antes le disparan una flecha en el costado. César queda malherido y antes del remate, Asno lo protege, sacrificando su propia vida, y es aquí cuando César logra destruir la base y huir en el proceso. Una vez destruida la base, los otros soldados que venían por estos soldados celebran la caída del coronel, pero el extremo ruido provocó una enorme avalancha de nieve que barre con todos los humanos para siempre, dando una metáfora de una purificación en el mundo, ya que la avalancha acaba con todo. Los simios y César sobreviven a este evento y caminan por el mundo en busca de un nuevo hogar, y aquí César, al llegar a su nuevo Edén malherido, ve a su pueblo unido y a salvo, pero César está muy débil y moribundo, y es aquí cuando su amigo Maurice, acompañándolo, trata de ayudarlo, pero César él mismo ya sabe que es su hora y le da alegría que los simios van a estar bien. Maurice por último le dice que su hijo sabrá quién fue César y lo que hizo por ellos, y César mira por última vez a su pueblo con una sonrisa y termina falleciendo, culminando en la historia de César y el cómo libera a su pueblo. Una saga preciosa, oro puro. Para mí César es uno de los personajes con mejor desarrollo a través de los años. Vemos cómo comenzó su vida a lo largo de la saga con los humanos, su desarrollo a través de los años reflejándose en sus acciones, en su rostro, su paso de ser un simple simio a ser un libertador, casi algo mesiánico. Y aquí, querido público, es donde te pido que hagas memoria, ya que te dije al principio del video que este César está construido a base del relato bíblico de Moisés. Moisés, al ser criado y educado como egipcio, y se convierte en libertador del pueblo de los israelitas por órdenes de Dios, culminando en la liberación de los israelitas con ayuda de las plagas, llegando a su tierra prometida, pero Moisés no logra entrar al igual que César. Este personaje también fue criado y educado por humanos, se convierte en el liberador de su pueblo, quienes son los simios, llevado a través de un éxodo hasta su tierra prometida, también dejando atrás la opresión de los humanos sin que César logre ver este nuevo hogar, pero dejando un montón de enseñanzas y valores al igual que Moisés con sus mandamientos, cosas que se exploran en la siguiente película, pero no voy a hablar de ella ya que estoy bastante concentrado en la trilogía original. Querido público, para mí César tuvo uno de los arcos de desarrollo que pocas películas tienen en la historia con respecto a sus personajes. Tanto es el apego emocional del espectador al ver el crecimiento y conocer su historia de César, que perderlo resulta bastante difícil, pero esta saga sabe bien que eso es bueno y queda en la memoria con una estructura tan épica y un mundo tan excelentemente construido que sembró las semillas para un nuevo universo que se sigue explorando hasta el día de hoy. Y esto lo digo porque se ha confirmado una nueva película de la saga. Para mí, sin duda, querido público, la trilogía del planeta de los simios es una de las pocas que existen visualmente perfectas. Todas fueron nominadas a efectos visuales y aunque no ha ganado ninguna y fueron éxitos de taquilla, quedaron en la memoria colectiva de muchos. Y aunque lo que sigue en la trilogía es excelente, nunca podremos olvidar el sacrificio de César y lo que hizo por su pueblo, convirtiéndose en un mesías que liberó a su pueblo, los simios, de la opresión de los humanos, y todos fueron libres posteriormente.